Iniciamos con la entrevista con Alejandro Vázquez, de Desearte Paz Colomboamericano. Primero a darte las gracias pues, por tu tiempo, por la acogida, por todo el programa además que se lleva a cabo. Nosotros ya habíamos hablado un poco de la relación arte y pedagogía, entonces pues vamos a hacer algunas preguntas, no sé si... ¿recibiste el guión también? Yo lo tengo, sí. Puede ser en general, no vamos a hacer todas las preguntas en una conversación. Vamos a mirar cómo nos más que llevando la conversación también. Sí, nos va un poco llevando la conversación a diferentes lugares, diferentes momentos. Lo primero que quería saber era, ¿cómo has visto tú que el arte y la pedagogía vincula a las personas? Las hace como acercarse. Es que para mí, o sea, la manera en como yo entiendo el arte es pedagogía misma, ¿cierto? El arte sirve para facilitar el entendimiento de unas cosas que no se pueden comunicar a través de palabras o a través de números, ¿cierto? No se pueden medir, cosas que no podemos medir ni podemos describir totalmente con palabras. Entonces yo creo que el solo ejercicio del arte ya es un ejercicio pedagógico, ¿cierto? El hecho de ver arte, el hecho de hacer arte, todo eso tiene que ver con pedagogía y la pedagogía finalmente es la construcción de un ser, o sea, que se conecta directamente con las personas. Y en ese sentido, todas estas actividades de arte también vinculan. Yo creo que establecen unas conexiones bien interesantes, ya sea con los temas que se estén trabajando, se conectan con el entorno, con el territorio, y evidentemente al final conecta a las personas porque nutren las conversaciones entre las personas, ¿cierto? Yo creo que el ejercicio va por ahí, es más de nutrir conversaciones más allá de hacer cosas o de elaborar objetos, siendo los objetos muy importantes y muy interesantes también de analizar. ¿Cómo has visto esa relación entre arte y pedagogía aquí en la ciudad? Tú que ya tienes experiencia en diferentes entornos, con diferentes sectores, tanto sociales como instituciones educativas. ¿Cómo has visto el panorama de esa relación? Incluso el Desearte Paz empieza en el 2006, cuando muchas instituciones independientes estaban haciendo precisamente como pedagogía a través del arte. Pues aquí están empezando a aparecer libros de los 15 años de Taller 7, los 15 años de Platoedro, los 15 años del Puente Lab, están los 30 años de Casa Amarilla, ¿cierto? Entonces yo creo que estas instituciones están validando una práctica que se hace muy fuerte en Medellín, que yo creo que digamos Medellín se está convirtiendo en un referente a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial, de prácticas con comunidades, prácticas artísticas con comunidad. Sí, eso es lo que sientes tú por tus relaciones con otras personas, por tus viajes, por tus relaciones con otros artistas. Sí, y sin embargo, en una de las preguntas que están aquí en el cuestionario se habla de un sistema del arte. A veces estas prácticas comunitarias no aparecen tanto como en ese ámbito del medio del arte o del mundo del arte, que yo creo que necesitan ser validadas también por ahí. Cierto, también es un asunto de que, bueno, para hacer arte en comunidad de alguna manera no necesitamos tanto a la institución artística como tal. Sabemos que el arte es por dentro, ¿cierto? El arte transforma a las personas por dentro. Sin embargo, hay un sistema ahí que se necesita reevaluar. También bueno, hay cosas interesantes también que han pasado en Medellín, ya también desde la misma institución artística, y es por ejemplo, los encuentros internacionales MDE, ¿cierto? Que desde el 2007 empezaban a trazar como unos lineamientos interesantes. En el 2007 fue la hospitalidad, ¿cierto? Cómo Medellín podría convertirse en una ciudad hospitalaria para todo el mundo, ¿cierto? Con reflexiones súper interesantes. Luego en el 2011 abordan el tema precisamente de la pedagogía, ¿cierto? De saber desconocer. Entonces yo creo que por ahí hay algunos intentos muy valiosos y que han empezado incluso a transformar programas universitarios
¿cierto? O programas a nivel de educación superior en muchas otras academias, y que tiene que ver con las dinámicas incluso de a veces de los mismos estudiantes recién egresados o artistas que intentan hacer iniciativas independientes, algunas muy exitosas, y siempre pensando en, bueno, estas conexiones con la comunidad, la participación, el arte de participación. Sí, cuando trabajamos con el arte y con la pedagogía, se puede decir que existen unos códigos, pero desde Arte Paz ha trabajado con unos nuevos códigos, ha iniciado, piensas tú, explorado, es decir, de pronto le ha propuesto a la comunidad, incluso a nivel internacional, con novedades en ese sentido. Yo no sabría cómo nombrar esos códigos, sin embargo, hay prácticas artísticas que se basan como desde los oficios tradicionales del arte, ¿cierto? Como desde la pintura o la escultura, y a partir de ahí se empiezan a trabajar los temas. Yo creo que no es el caso del de Arte Paz, ¿cierto? Yo creo que es un asunto más de investigar acerca de cuál es el valor simbólico de los materiales, cuál es el valor simbólico de un objeto, y que los mismos participantes traten de descifrar ese código de comunicación, que es diferente a transformar la materia. A veces, hace poquito estuvimos en un evento con participantes de Arte Paz, y hablábamos de cómo el hecho de no manipular el material también es una decisión política, ¿cierto? Que tiene un significado. Entonces no se trata de hacer manipular, sino de tomar decisiones a la hora de comunicar. Pero ustedes tienen 30 y tantos, ¿cuántos laboratorios ya? 60 ya. 60 laboratorios. 60 laboratorios. Y el concepto de laboratorio o el concepto de relaciones entre arte, comunidad, jóvenes educandos en instituciones educativas, ¿no te parece que propone como otra manera de hacer arte, otra manera de entender el mundo, otra manera incluso de los artistas que aparecen ahí se transforman? Es decir, como pues un impacto grande en el indudablemente medio. Yo no sé si sea un nuevo código, ¿cierto? Yo no sabría decir si es una cosa nueva o no, pero que ha sido muy constante desde el 2006, siempre como abordando estas comunidades de los colegios, que sabemos que la adolescencia tiene es decir, hay una cosa que creemos que es necesario abordar, es cuando la gente se está haciendo las preguntas más difíciles de la vida, y que sabemos que el arte puede facilitar la entrada, acercarse a muchas de las respuestas que uno está buscando. Por lo que digo, es una ventana al conocimiento, ¿cierto? Queremos aprender. Cuando hablamos de los laboratorios, nos vamos a los colegios a trabajar con arte, ya no como una materia más, ¿cierto? Ya no es como un ejercicio o una actividad extra clase, sino que se trata más de cómo transversalizar todos los conocimientos a través de un medio. Ese medio es el arte. Pero finalmente hemos trabajado con profesores de química, con profesores de educación física, profesores de lenguas, y finalmente, claro, es el arte el que empieza a catalizar un montón de esos conocimientos que salen ahí, ¿cierto? Viene un experto internacional, a veces no necesariamente tiene que ser un artista invitado, puede ser alguien que sepa mucho de la problemática que estemos trabajando. Esta persona también se transforma al entrar en contacto pues como con las comunidades que trabajamos. Los chicos empiezan a traducir esos conocimientos, o el brief pues, que esta persona nos trae, empiezan como a hacer un ejercicio de traducción a través de los materiales, y tratando de encontrar en los materiales el poder simbólico, que yo creo que es mucho más, que tiene que ver más con las emociones. Entonces, ¿cómo se educan las emociones? Es a través de los símbolos, y los símbolos, ¿quién los hacen? Son los artistas. Entonces, o sea, no es una especialidad más, sabemos que es importante que se eduque en artes, pues como si fuera una asignatura. Sin embargo, yo pienso que es la oportunidad de precisamente vincularse con otras disciplinas. Por eso son laboratorios interdisciplinarios. Siempre trabajamos, ¿cierto? Cada vez que hacemos un laboratorio son temas como urbanismo, o temas como, no sé, afroidentidad, o medicinas ancestrales, que es el próximo que vamos a inaugurar. Y con esos temas que tenemos ahí, sabemos que el arte va a facilitar el entendimiento de muchas de esas cosas.
Entonces el mismo ejercicio de los chicos, de participar, de ver lo que los expertos traen, cómo los talleristas que son contratados por la galería les facilitan la traducción de eso a lenguajes artísticos, y ellos en el ejercicio de hacer acaban, pues completan como el ciclo del conocimiento. Sí, y hablaste un poco de esa, digamos, actividad afro, también con comunidades. Hay una pregunta alrededor de esa. ¿Cómo integran ustedes artes populares, étnicas, artes tradicionales, y cuáles han sido como sus experiencias? Porque conozco Yo tengo que hay muchas varias experiencias muy interesantes y profundas, ¿no? Yo tengo muchas preguntas con eso, con esas mismas maneras de catalogar si las artes son populares o no, ¿cierto? O si la cultura es popular, sí, ahí me o alta cultura. Pregunta, pero sí. Sí, tengo como muchas preguntas alrededor de eso. Yo pienso que la cultura es una, y en ciertos contextos funciona de alguna manera, en otros contextos funciona de otra, ¿cierto? En países más industrializados funcionará de alguna manera la cultura, en comunidades alejadas la cultura funciona de otras maneras, pero opera de una manera similar para transformar a las personas por dentro, ¿cierto? Es como lo que es importante ahí. De estas experiencias en el Desearte Paz, pues hemos hecho, hay una profesora del Colegio Fe y Alegría del Popular número 1, que ella empezó pues como con nosotros trabajando muy de cerca a los laboratorios, y en ese momento ella hace un evento anual en su colegio que es de un desfile de modas a partir de reciclaje. Ese evento se convirtió pues como en una cosa muy relevante en todo el colegio, y se convirtió pues como en un momento de encuentro muy interesante para ellos, y de validar los discursos de ellos, y transmiten un mensaje muy interesante. Ahí también estos mismos profesores que han pasado por el Desearte Paz empiezan a transformar las dinámicas de su propio colegio. Y yo creo que también es interesante ver cómo los mismos colegios empiezan a transformarse. O sea, hay rectores que empiezan a involucrarse más en los procesos, los coordinadores de los colegios también se involucran un montón, y los profesores pues indudablemente hacen que estos programas sean fuertes al interior de las instituciones. Pero me habías dicho también que viene uno sobre medicinas ancestrales. ¿Y cómo retoman ustedes esa parte de esta cultura, ¿cierto? Las culturas ancestrales. Eso fue muy interesante. Pues ancestral son muchas cosas, ¿cierto? Entonces, como tratar de definirlo. Hicimos un primer acercamiento a una escuela que se llama Saku Kuariwan. Ellos tienen una maloca en Marinilla y enseñan pues como acerca de medicinas ancestrales. Tienen un huerto productivo orgánico muy interesante, y nos hicieron pues como una charla acerca del origen, precisamente hablando pues como esto de los ancestros, como las diferencias culturales que hay entre las comunidades indígenas americanas, que ellos piensan que nuestros ancestros más importantes son las madres. Entonces ya no los padres que llevan el apellido, y el apellido es el legado que se va dejando, sino que son las madres, y que la madre finalmente, hay una madre para todos, que es la madre tierra, entonces a la que le tenemos que agradecer todo lo que tenemos, y que finalmente no somos propietarios de un pedazo de la madre tierra, sino que somos guardianes del entorno que nos toca, ¿cierto? Son cosas interesantes de aprender con estas escuelas. Entonces ellos tienen como conexiones entre comunidades del Putumayo y de Santa Marta. Entonces ahí hay una cosa que también es interesante de ver en nuestro contexto, que no solamente son comunidades asociadas a los territorios, sino que tienen que ver como con una cosa más compleja. También tuvimos una conversación con una abuela afro de Yanira. Ella nos hizo una conversación también acerca de cómo estamos manejando los estereotipos, de dónde viene esta cultura de lo afro, cuáles son los rasgos culturales que se han venido construyendo durante todo este tiempo, cuáles son los de hoy, ¿cierto? Entonces digamos que ahí ese conocimiento nos sirve a nosotros un montón para entendernos como cambia más allá del arte, lo cambia uno y cambia su relación con el mundo. Exacto, y es como esa cosa de lo diferente, aceptar la diferencia. Ahí vendría como una pregunta en este sentido. ¿Forma el arte? ¿Es peligroso el arte? ¿Es liberador el arte? En el sentido de que muchas personas dicen, no, pues
no voy a estudiar eso porque bueno, se me convierte en esto, se hace esto, ¿cierto? Hay personas que piensan que el arte puede tener un desvío para los chicos. Yo no creo que el arte, creo que el arte sea peligroso, pero no es inofensivo. Mucha gente cree que el arte es inofensivo, que el arte simplemente es un hobby, un entretenimiento y en fin. Yo creo que el arte sí puede generar grandes cambios a nivel social. Qué interesante, sí. No es inofensivo para nada, para nada. Pero la cosa es, bueno, de qué manera estudiarlo o de qué manera poderlo comunicar para que en realidad sea efectivo, ¿cierto? Entonces el arte sí transforma comunidades en ese sentido. Ahí con respecto a eso me gustaría como complementar algo. Una vez, una Bienal de Berlín, que fue curada por Gaitán, no recuerdo si es Alejandro o Andrés Gaitán. Esta Bienal de Berlín, todo el mundo, la crítica pues, que más le hicieron es que era una Bienal muy segura, que iba muy a lo seguro. Entonces, mucha gente a veces comentaba, bueno, ¿y qué tal hacer entonces una Bienal peligrosa? ¿Por qué no hacer una Bienal peligrosa? Y he visto muchos casos de obras que son bastante transgresoras y que se arriesgan un montón y que no sé si sea el término peligrosa pues como tal. Puede ser para algunos poderes. Sí. Pero digamos el arte sí es liberador. O sea, yo no creo que no es inofensivo, pero tampoco es peligroso porque libera y lo que hace es como formar libre pensadores, pero los libres pensadores pueden ser peligrosos para algunos sistemas. Sí. La pregunta ya es casi personal, es ¿qué te atrajo del arte a ti? ¿Qué es decir, por qué te metiste al arte y acabamos en la galería y estudiaste arte y eso? ¿Qué fue lo que te impulsó, te llevó? No, yo soy el típico niño que sabía dibujar y que siempre se interesó mucho por saber el oficio pues, del dibujo, la pintura, la escultura, en fin. Pero ya cuando entré a la Facultad de Artes de la Antioquia, me di cuenta que el arte era mucho más que eso y me pareció mucho más potente, mucho más interesante. Sin embargo, había una de las cosas que le enseñaban a uno en la academia y es como... hay una frase como que bueno, la diferencia entre arte y diseño es que el arte no sirve y el diseño sí es útil. Esa pregunta a mí todavía me sigue calando en la cabeza y yo digo, pero ¿cómo así si el arte sí puede transformar? O sea, el arte sí tiene una utilidad. Entonces, incluso los primeros acercamientos que yo tuve con el ejercicio profesional del arte fue con el Colombo Americano en el 2003, que hicimos la exposición El Puente Lab. O el puente, en ese momento se llamaba El Puente, y a partir de ese ejercicio yo pude participar en una residencia con Michelangelo Pistoletto allá en Ciudad del Arte, que ellos sí hacen como un ejercicio por las preguntas alrededor de la utilidad del arte. Transformación social responsable, así que tenían oficina de producción, oficina de espiritualidad, ¿cierto? Como que se estaban pensando el arte desde otras maneras de conectarse con las comunidades, con el pensamiento mismo, con las maneras de romper y bajar del pedestal un poco el arte mismo, que el mismo Michelangelo Pistoletto lo ha hecho durante todo el siglo XX y ahora lo sigue haciendo con los foros del tercer paraíso que los estamos haciendo en Cuba. Entonces como que todas estas cosas me fueron llevando a lo que estoy haciendo ahorita en la Galería del Colombo. Sí. Qué interesante, porque yo pienso que hay como dos posiciones. En aquel tiempo había esa posición que el arte es una cosa más o menos inútil, que no sirve, y sí ha cambiado y muchos aspectos hoy se han transformado sobre esa manera de hacer arte para la sociedad, con la sociedad, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos entonces que proponen para relacionar arte y vida? Ustedes desde la galería y desde el Colombo Americano. Aunque ya has dado bastante, estrategias? Has dado bastante puntal en la relación con la cultura, en la relación con los otros, pero en la relación como arte y vida. Es que
porque estamos pues obviamente en esta pregunta sobre la ecología, sobre la relación de nosotros con el mundo, lo que decías de la madre tierra, ¿cierto? Entonces, no sé si hay alguna estrategia o algunos laboratorios que hayan tocado ese punto. Pues tal vez yo creo que la estrategia es dejar de pensar que el arte es una cosa aparte de la vida, ¿cierto? Sí, y me pasó, fue una cosa interesante que me lo pregunte, porque yo alguna vez cuando estaba cursando la maestría hice un ejercicio con unos compañeros. Nos proponían un taller de trabajar con este asunto de sobrevivir, survival era el asunto en ese momento. Y con esto de sobrevivir hablábamos mucho de, bueno, cuáles son las crisis, las grandes crisis de la humanidad, no sé qué, y cómo el arte podría. Entonces decidimos hacer un contrato entre artistas y sociedad. Entonces se escribió todo un documento de cuáles son los compromisos que debería tener el artista para la sociedad y cuáles son los compromisos que debería tener la sociedad para con los artistas. Al final era como, no necesitamos un contrato entre artistas y sociedad, son cómo separar, o sea, los artistas son también parte de la sociedad y están haciendo su contribución de una manera muy importante, porque es precisamente a nivel de lo simbólico, de esa otra parte del conocimiento que a veces estamos descuidando por el simple hecho de ser productivos y rentables y todo este asunto. Entonces fue muy interesante. Al final lo que decidimos hacer con el contrato fue como, bueno, ya lo tenemos escrito, vamos a grabar videos de personas que van a leer el contrato y lo van a tratar de corregir. Entonces fue todo un ejercicio de muchas personas como tachando acá, yo no necesito a la sociedad, o yo no necesito a esto, y era interesante ver cómo si la gente tiene como esa división entre artistas y sociedad, pero que al final se desvalida cuando uno hace el ejercicio de generar contratos y de generar ese tipo de vínculos, como la estrategia a veces se desvanece. La última pregunta, Alejandro, es ¿cómo has visto los momentos evolutivos o momentos de transformación en la galería y en Desearte Paz? ¿Cómo has visto que se ha transformado en los últimos años en relación también al contexto? Porque hay veces el contexto es más difícil, hay veces nos permite más relacionarnos con los barrios, con los niños, con las instituciones educativas. Hay veces, yo no sé, la ciudad se pone como más tensa, ¿no? Y Desearte Paz como que se va acoplando a esos momentos. Yo creo que Desearte Paz es una plataforma muy potente, muy poderosa, y que de alguna manera tiene como un aura de blindaje, una aura de protección con muchas problemáticas que tiene la misma ciudad. O sea, hace poco hicimos este laboratorio de prevención de consumo de drogas, y en ese momento Bello estaba empezando como a emerger esta crisis de violencia. Sí. Entonces fue como muy fuerte para nosotros, pues, como asumir, entonces hay que llevar el tallerista hasta allá y no sé qué. Sí, estuvieran en una institución educativa allá en Bello. Y bueno, pero Bello también decidió, pues los mismos combos decidieron, bueno, esta institución va a ser un territorio de paz. Y cómo en medio de las discusiones que teníamos acerca de la prevención del consumo, analizar esta otra parte, esta otra problemática de las drogas que tiene que ver con el conflicto, la violencia y el control de territorio y todo esto. Entonces se nutrió un montón la conversación alrededor, o sea, como que es muy fuerte decir que ese contexto alimentó el laboratorio, pero sí finalmente los chicos empezaron a reflexionar mucho más acerca de eso, ¿cierto? Como que esto es porque están haciendo esto, porque están violentando, están haciendo que el barrio no sea seguro, o están, o sea, ¿y para qué al final? ¿Cierto? ¿Para qué si las drogas generan dependencias y ya dejan o sea, ya uno no podría seguir siendo el libre pensador que estamos buscando, ¿cierto? Poder tomar las propias decisiones de la vida, del cuidado del cuerpo. Entonces ha sido muy interesante por ese lado. ¿Encuentras algunos momentos evolutivos dentro de Desearte Paz? Yo digo que es como la gran evolución es la constancia. Digamos, en los últimos años, los últimos 3 años, hemos venido haciendo una estrategia distinta. Antes se hacían laboratorios de temas distintos
durante el año. Entonces podían haber cuatro temas distintos en un solo año, y a veces era como, bueno, entonces terminaba haciendo un taller temático y luego el otro había que estudiar otras cosas para poder entender el que seguía. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es un tema sombrilla para todo el año, y se van dividiendo en laboratorios que son como maneras de abordar esas mismas temáticas. Digamos como que los chicos tienen más oportunidad de digerir lo que se está estudiando, lo que se está trabajando, y al final van más armados como con un discurso más poderoso, que se valida cada vez que presentan su trabajo en la galería, ¿cierto? Que se valida cada vez que le tienen que presentar a los demás chicos en las jornadas académicas sus propios procesos, y van construyendo, ¿cierto? Como yo he sentido muchos, uno como que los ve a los mismos chicos como en las primeras jornadas académicas cuando presentan, hay cierta timidez, que es por primera vez que ven a los otros compañeros, que como que no se sienten tan seguros a la hora de compartir sus testimonios, pero durante todo el año siente uno que ellos van afirmando sus propios discursos, se van empoderando, se vuelven más fuertes, se vuelven más líderes. Qué bueno. Sí. Bueno, mil gracias por las respuestas, por el rato, por la entrevista. Muchísimas gracias. Quedamos a la orden, muy amable. Bueno, muchas gracias.